Muy bien, y a propósito del tema del día de hoy, le preguntamos a nuestros televidentes si consideran que la intervención del expresidente del gobierno español, Felipe González, ayudará a la situación de los presos políticos venezolanos Antonio Ledezma, Leopoldo López y Daniel Ceballos. Yo los invito a que opinen a través de las cuentas de Twitter, ahí están apareciendo en la parte inferior de nuestra pantalla. Hoy tenemos protagonistas de la noticia, vamos a estar con Julio María Sanguinetti, él es el expresidente de Uruguay, uno de los protagonistas porque hace parte de ese club de expresidentes, de ese frente internacional del que ha hablado el expresidente del gobierno español, Felipe González, que según él participarán todos ellos de la defensa internacional de los presos políticos en Venezuela. Con él estaremos en la segunda parte de este programa. En la primera parte estaremos desde Lima, Perú, con Mixi Ledezma. Ella es la esposa del preso político Antonio Ledezma. Y en nuestros estudios en Washington estará Cynthia Arson. Ella es la directora del programa latinoamericano del Centro de Pensamiento Woodrow Wilson Center. Ella es coeditora del libro Populismo Latinoamericano del siglo XXI. Son mis dos invitadas de la primera parte. Voy a comenzar con Mixi Ledezma, quien es la protagonista de esta noticia porque precisamente el expresidente del gobierno español, Felipe González, hará parte de ese equipo de defensa del esposo de Mixi Ledezma. Estoy hablando de Antonio Ledezma. Señora Mixi, bienvenida al programa La Noche. La escuchan en todo el continente americano y quiero conocer su opinión frente a este nuevo apoyo internacional que recibe esa defensa que ustedes están haciendo del preso político Antonio Ledezma, que dicho sea de paso, ya completa un mes y unos cuantos días preso por el gobierno venezolano. Muchas gracias a todos los que nos ven y nos escuchan. En efecto, el presidente Felipe González ha accedido a un petitorio que le hemos hecho de formar parte de la defensa de los presos políticos en Venezuela. No solamente se trata de Antonio Ledezma, Leopoldo López, Daniel Ceballos, que como bien sabemos están en esta cárcel de Ramo Verde, sino la figura de la defensa de los presos políticos. Todos sabemos ya en el mundo entero que estamos padeciendo en Venezuela el agravio y el atropello de que por pensar diferente usted pueda llegar a la cárcel. El caso concreto de Antonio Ledezma, primera autoridad civil de la ciudad de Caracas, segunda autoridad civil de Venezuela, fue absolutamente respetado y no reconocido. Como sabemos, le quitaron sus competencias, le quitaron el 95% del presupuesto y hoy en día enfrenta un juicio que a todas luces no tiene ni pie ni cabeza. Señora Mixi, ¿ha tenido usted la oportunidad de hablar con el expresidente del gobierno español, Felipe González? Él le ha explicado específicamente en qué consistirá ese frente común, esa defensa que él hará del proceso que le adelanta la justicia chavista a su esposo. No, mire, realmente, pues por supuesto hemos hablado con él, la figura de los pasos que él dará para esta defensa. No la conocemos en su totalidad, sí ha sido pues parcialmente hablada, pero sin la menor duda, hombres demócratas en el mundo entero que sabemos que de su disposición a formar parte de esta lucha que estamos librando en Venezuela, sabemos que no solamente el presidente Felipe González estará en ello, sino que convocará a muchos que querrán formar parte de esta nueva batalla que estamos emprendiendo. Señora Mixi, permítame, voy a los estudios de NTN 24 en Washington con Cynthia Arson. Ella es directora del programa latinoamericano del Centro de Pensamiento del Woodrow Wilson Center. Señora Cynthia, la misma pregunta que hoy muchos tenemos en el continente americano. En términos reales, ¿qué significado tiene que un expresidente, que un líder, que un referente de la izquierda mundial, como lo es el expresidente del gobierno español, haga este llamado y asegure que quiere hacer parte de un proceso en el cual no existe ninguna garantía para Antonio Ledezma y para los demás presos políticos en Venezuela?
Yo creo que es un paso súper importante, podría servir como un parte de aguas en el proceso de represión dentro de Venezuela, que una figura con tanto respeto al nivel mundial, con respeto dentro de la izquierda, de que no puede ser tildado como un instrumento del imperialismo o de injerencia internacional, esté tomando ha tomado esta decisión es algo muy positivo, porque hasta ahora, como ustedes señalaron al principio del programa, los presidentes de turno no están alzando las voces. Han mandado los cancilleres, ha habido una delegación de UNASUR, pero han sido muy tímidos en criticar y en denunciar lo que está pasando internamente en Venezuela. Y la situación ahí es súper grave, muy grave, no solo para estos presos, especialmente para estos presos políticos, pero también para todo el proceso democrático abierto, libre dentro de Venezuela. Lo que se ha visto últimamente son pasos muy preocupantes para reprimir a las figuras electas de la oposición. Señora Cintia, ¿cómo entender entonces ese contraste, para algunos contradicción, que en este momento sean voces europeas las que exigen ese restablecimiento de la democracia y ese respeto por las libertades democráticas en Venezuela y no esté sucediendo lo mismo en el continente? ¿Significa esto que a los mandatarios de nuestra región no les importa defender la democracia como un valor fundamental para la paz de la región, para la convivencia del continente? Bueno, no creo que es tan blanco y negro como usted lo dice. Yo creo que ellos tienen que o perciben la necesidad de no expresarse frente a un gobierno, un presidente supuestamente electo, mientras los expresidentes tienen mucho más libertad en expresarse como ellos piensan. La defensa en América Latina de la soberanía nacional ha sido un principio muy importante a lo largo de los años, justamente por los niveles de intervención extranjera que ha sufrido el continente. Y yo creo que este principio siempre ha sido en los últimos tiempos en conflicto con una defensa muy agresiva a las prácticas democráticas de los países latinoamericanos. Pero lo más importante es que estas figuras, gente como Felipe González, como Fernando Enrique Cardoso, como Ricardo Lagos, como el expresidente Toledo del Perú, todos se están uniendo, incluso el expresidente de Uruguay, diciendo que esto no debería de pasar y tenemos que hacer algo firme, público y muy de respaldo a estos líderes encarcelados. Señora Mixi Ledesma, en Perú, en Lima, donde usted se encuentra en este momento, en los próximos días, dicho sea de paso, habrá un seminario sobre Venezuela y derechos humanos en Lima, Perú, y por esa razón es que la señora Mixi Ledesma, esposa del preso político Antonio Ledesma, se encuentra en esta ciudad. Señora Mixi, ¿qué sentido tiene adelantar una defensa dentro de una justicia que a todas luces no es independiente? ¿Tiene sentido adelantar un proceso frente a una justicia que ustedes mismos han calificado de que no es independiente? Lo peor que pudiéramos hacer en nuestras vidas es callarnos, luchar y siempre luchar tal cual como Antonio Ledesma nos lo ha enseñado. Leopoldo López, Daniel Ceballos, nuestros estudiantes que están en mazmorras en nuestras cárceles en Venezuela, merecen la pena que todos nosotros hablemos. ¿Me escuchan? Sí, le estoy escuchando perfectamente, señora Mixi, Sí, le escucho. perdimos, sí. Merecen la pena que sigamos hablando por ellos. La peor diligencia es la que no hagamos. Callar es otorgar, callar es claudicar y no vamos a claudicar. La figura de estos hombres
cuya experiencia magnífica nos arropa ahora con su afecto y con su solidaridad, no tiene parangón. Ellos seguirán llamando al mundo entero, a quienes consideren que tienen que hacerlo. La figura del presidente Felipe González asumiendo la defensa entre todos estos latinoamericanos que, que generosamente nos han oído, nos ayudará, por supuesto, a recuperar a nuestros presos políticos. No perdamos la fe que ello va a ser así. Señora Mixi, ¿cuándo tuvo usted la oportunidad de visitar al señor Antonio Ledezma? Y me gustaría que le contara a nuestros televidentes el cómo se encuentra luego de haber cumplido el pasado jueves un mes privado de la libertad. Mire, Antonio se encuentra más fuerte que nunca, más sólido, más fortalecido. Si en un momento dado el gobierno pensó que no iba, que Antonio cejaría y que consideraría en algún momento, tal cual como 3 semanas y media antes, lo persiguieron y lo siguieron pensando que él pudiera irse fuera del país. Pues ahorita más que nunca con su fortaleza y su resiedumbre de carácter nos demuestra que vale la pena seguir luchando en Venezuela. Señora Cynthia Arson, en sus estudios en Washington, digamos el reporte que recibimos del estado de salud, de la forma, del temperamento, del carácter que en este momento tiene Antonio Ledezma, luego de haber cumplido un mes en la cárcel, pues indica que se mantiene esa fuerza de la oposición pese a la persecución y la represión de la que ha sido objeto por parte del régimen chavista. Usted en ese contexto, señora Arson, ¿cuál cree usted que es el estado que en este momento tiene la democracia en Venezuela? ¿Existe aún democracia en este país bolivariano, a su juicio? Bueno, no es una democracia representativa como lo entendemos en la mayor parte del mundo. No hay lo que se llama los cheques y balances, una independencia institucional de la rama judicial. La Asamblea está elegida, pero el Tribunal Electoral tiene un sesgo muy marcado. Y el Poder Ejecutivo ha concentrado la mayoría de las capacidades, no totalmente dictatoriales, pero casi. Y ir a arrestar a un alcalde, un exalcalde, que son figuras muy importantes de la oposición por supuestos delitos contra el Estado, es realmente un golpe contra la democracia. Lo que es cierto en Venezuela, por otro lado, es que mucha gente que anteriormente no tenía una voz, que ha beneficiado de los programas sociales del chavismo, se siente como partícipe en un país como nunca antes. Y yo creo que esto explica la permanencia del chavismo a lo largo de los años. Pero incluso esa gente está quejándose mucho por la escasez, por las dificultades en la economía, con el manejo del país. Las encuestas muestran que el presidente Maduro tiene muy bajos niveles de aprobación, pero la calidad de la democracia ha deteriorado muchísimo en los últimos tiempos. Es muy difícil. Es una democracia bolivariana, pero democracia representativa de ningún modo. Señora Cynthia, ¿y cómo puede explicarse, por ejemplo, que si el Poder Judicial en Venezuela no es independiente, este Poder Judicial termina siendo un violador de los derechos humanos, no solamente al privar de la libertad de manera injusta y por razones políticas a miembros de la oposición, sino también por guardar silencio
frente a esa represión de la que son objeto los disidentes en Venezuela. En ese contexto, ¿usted cree que esto de pronto abre un flanco, abre una opción para que instituciones internacionales como la misma Corte Penal Internacional puedan intervenir en el ámbito penal frente a lo que sucede con la justicia en Venezuela, que es inoperante en este momento? Bueno, yo creo que la Comisión Interamericana se ha pronunciado y hay muchas denuncias a la Comisión, que es la entidad dentro del sistema interamericano de derechos humanos. No sé si los casos podrían terminar en la Corte Internacional, pero yo creo que ahí es justamente la importancia de esa iniciativa del presidente González, de decir: aquí estamos como testigos de cómo funciona la justicia venezolana. No vamos a dejar que haya una falta de debido proceso, no vamos a dejarlos solos en una sala frente a un juez que carece de independencia. Vamos a estar aquí como testigos de lo que está pasando e insistiendo en un pleno respeto para los derechos procesales y los derechos civiles y los derechos humanos de los acusados. Entonces, yo creo que justamente por esa falta de independencia y confiabilidad del sistema judicial venezolano, es importante la presencia de estos expresidentes dentro del país. Señora Mixi Capriles, Mixi de Ledesma, esposa de Antonio Ledesma, uno de los presos políticos más representativos en Venezuela. Él es el alcalde actual metropolitano de la ciudad de Caracas. Señora Mixi, usted estuvo en Europa y allí tuvo la oportunidad de dialogar con diferentes líderes políticos, específicamente en España. ¿Qué percepción le queda a usted de lo que han entendido, de la forma como perciben estos mandatarios de Europa y diferentes ONGs de Europa la situación que enfrenta ahora Antonio Ledesma? Están percibiendo con total y absoluta claridad lo que está pasando en nuestro país. Es impresionante, me comentaba una persona del Foro Parlamentario Europeo Parlamentario, que hasta hace muy poco tiempo Venezuela figuraba por casos ajenos al tema político, el petróleo, lo que fuera, pero que ahorita en este instante era sensiblemente porque nos duele. Tomemos en cuenta que estamos hablando de nuestra patria, del país donde hemos vivido toda la vida, del país donde Antonio Ledesma ha luchado toda su vida y donde nuestros estudiantes quieren vivir, y donde Leopoldo López y Daniel Ceballos y toda la cantidad de presos políticos que quieren seguir viviendo, y que sensiblemente Venezuela ha causado, está causando un gran impacto internacional, dándose a conocer justamente por la sistemática violación a los derechos humanos en nuestro país. Señora Mixi, eso es lo que tiene que ver con Europa, que es el lugar donde usted estuvo hace pocos días, específicamente en Madrid. Pero ¿qué puede decir frente al silencio que han guardado los mandatarios de la región? Llama mucho la atención que quienes en este momento son los defensores de la democracia en Venezuela, defensores de las libertades democráticas, de la situación que enfrenta la oposición, la mayoría de ellos son expresidentes, pero ningún mandatario que esté en ese momento en el poder en ninguno de los países del continente americano, pues dice absolutamente nada. Ni frente a su esposo, ni frente a Leopoldo López, y frente a Daniel Ceballos, frente a ninguno. Permítame tener la esperanza, y espero en nombre de Dios y de los venezolanos en este momento, que es por quien hablamos, que esos dignatarios a los cuales usted se refiere, día a día, oyendo alzar nuestras voces, reaccionen. Eso no descalifica el hecho de que expresidentes importantísimos del hemisferio donde vivimos y del mundo entero alcen sus voces. Nos da profunda esperanza, nos llena de aliento, como bien señala
usted hace rato. Lo importante, como hemos comentado tantas veces, lo importante es no callar, lo importante es no conectar con nuestro silencio lo que está pasando en Venezuela. Se irán agregando más y más voces en el transcurso de estos próximos días. Señora Mixi de Ledesma, yo le agradezco a usted el tiempo que nos ha concedido. Como lo he dicho, usted está en Perú, donde en el Congreso de este país suramericano habrá un foro sobre derechos humanos y democracia, esa avanzada internacional que usted está haciendo para llamar la atención de la comunidad internacional frente a las violaciones a los derechos humanos que sufre la oposición. Señora Mixi, le agradezco el tiempo que ha estado con nosotros. Y en nuestros estudios en Washington, Cynthia Arson, también le quiero agradecer en este primer bloque del programa la compañía y por supuesto el análisis que ha hecho usted como directora del programa latinoamericano del Centro de Pensamiento del Woodrow Wilson Center. Señora Cynthia, muchas gracias por haber estado con nosotros. Bueno, un placer. Gracias por la invitación. A usted por estar con nosotros. A propósito del tema del día de hoy, les estamos preguntando a nuestros televidentes si consideran que la intervención del expresidente del gobierno español, Felipe González, ayudará a la situación de los presos políticos venezolanos Antonio Ledesma, Leopoldo López y Daniel Ceballos. Yo los invito a que opinen a través de las cuentas de Twitter, ahí están apareciendo en la parte inferior de nuestra pantalla. Voy a leer algunas de las opiniones. Tibisay nos dice hasta ahora: creo que cualquier voz que se alce para apoyar la causa es importante, y más si alguien calificado como el expresidente Felipe González. Efraín Londoño, otro de nuestros televidentes, hasta ahora nos dice: no mientras el chavismo continúe en el poder. Muy bien, voy a hacer una primera pausa. Cuando regrese estaré con otro protagonista de la noticia. Estaremos con el señor Julio María Sanguinetti. Él fue presidente de Uruguay, actualmente es un exmandatario que acompaña a Felipe González en este frente internacional que busca hacer una defensa jurídica y una defensa internacional de los presos políticos para que de esta manera recobren la libertad. Una pausa y ya regresamos a la segunda parte de este programa La Noche. Ya regresamos con La Noche.